Hola chicos, somos Álvaro. Carmen, Belén Y Laura. y venimos a explicaros dos temas de histología. La neurona Y la neuroglía. La neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. El sistema nervioso humano contiene más de 10.000 millones de neuronas. Pero bueno, para la doctora Blasco, 5. A fin de cuentas, pero continuemos. Son células responsables de la recepción de impulsos nerviosos. Desde hace unos años hemos pensado que todas las neuronas eran así. Y que en una neurona podemos diferenciar principalmente tres partes: el soma o cuerpo, del que se originan las dendritas, y el axón. Pero la verdad es que no son tan sencillas. Esto lo pillas en un segundo. Vayamos directamente con lo que nos interesa a todos. ¿Qué tipo de neuronas te puedes encontrar en el examen? Pues bien, según el número de dendritas, encontramos neuronas unipolares de una dendrita, bipolares de 2, pseudounipolares de una dendrita que enseguida se ramifica en 2 y multipolares con muchas dendritas, que a su vez pueden ser, según la disposición, neuronas estrelladas o piramidales. Un truco. En el caso de las neuronas piramidales, el axón suele salir de la parte basal de la célula. Además, según la longitud del axón, nos encontramos con neuronas de proyección, es decir, de axón largo, o interneuronas, de axón corto. Además, en la corteza cerebelosa encontramos unas neuronas características con un verdadero árbol espinodendrítico. Estas son las células de Purkinje. Vamos ahora con el soma neuronal. ¿En qué te tienes que fijar para reconocerlo? Pues bien, el soma se diferencia de la neuroglía en el tamaño. Los somas neuronales son muy grandes en comparación con el resto de estructuras celulares circundantes. Además, los reconocerás por los cuerpos de Nissl, el núcleo grande, eucromático y con nucleolo, y los gránulos de lipofucsina. Los cuerpos de Nissl son gránulos de retículo endoplasmático rugoso compactado. Se localizan en el soma y en todo caso en las dendritas, pero nunca en el axón. Recuérdalo, nunca verás cuerpos de Nissl en el axón. Son especialmente característicos de las motoneuronas del asta anterior de la médula. En las fotos de microscopía electrónica podrás observar, por tanto, abundante retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y mitocondrias. Vale, ahora, ¿cómo reconocer dendritas? Es fácil. Son prolongaciones que se van ramificando en primarias, secundarias, hasta llegar a las terminaciones conocidas como espinas dendríticas. Aquí van dos pistas muy importantes para reconocer las dendritas. Primero, los neurotúbulos se encuentran ordenados y distribuidos de manera uniforme en el citoplasma. Segundo, hay retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias. Y ya por último, ¿cómo reconocer el axón? Bien, el axón es una prolongación única, de diámetro constante y que carece de retículo endoplasmático rugoso. En todo caso, podríamos encontrar ribosomas o retículo en el cono axonal, es decir, la primera parte del axón. Los neurotúbulos y neurofilamentos se disponen de forma agrupada, al contrario que en las dendritas. Entonces te estarás preguntando, ¿cómo distingo el axón de la dendrita? Bien, las dendritas se ramifican y por tanto van disminuyendo su diámetro. Sin embargo, los axones son prolongaciones únicas, como ya he dicho, con diámetro constante. También se diferencian en la existencia o no de retículo endoplasmático y en la disposición de los neurotúbulos. Además, en la mayoría de los casos, el axón está recubierto de mielina. Una vez explicada la neurona, vamos a dar paso a la neuroglía. Las células gliales son, junto con las neuronas, los elementos fundamentales del tejido nervioso. Constituyen aproximadamente el 50% del volumen cerebral y son mucho más numerosas que las neuronas, habiendo 9 células gliales por cada neurona. Tienen un papel muy importante en la regulación del funcionamiento neuronal. Respecto a su clasificación, la podemos resumir en el siguiente esquema, dividiendo la neuroglía en la perteneciente al sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. En primer lugar, vamos a hablar de los astrocitos, pertenecientes a la neuroglía intersticial del sistema nervioso central. Estas células reciben su nombre gracias a su forma estrellada, generada por las numerosas prolongaciones de su citoplasma. Además, existen dos tipos de astrocitos, los protoplásmicos y los fibrosos. Empecemos por los astrocitos protoplásmicos. Estas células
se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central y tienen una estructura característica que les otorga una forma estrellada. Como podemos ver aquí, sus prolongaciones no son muy numerosas, pero son cortas, gruesas y ramificadas. Además, algunos de estos astrocitos tienen prolongaciones en contacto con los capilares, formando los llamados pies capilares o prolongaciones chupadoras. Por último, tienen el citoplasma claro, con pocos orgánulos y escasas gliofibrillas, pero tienen muchos gránulos de glucógeno. En segundo lugar, encontramos los astrocitos fibrosos, que se encuentran en la sustancia blanca. Respecto a su estructura, son células estrelladas con numerosas prolongaciones, que en este caso son largas, finas y poco ramificadas. Además, también forman pies terminales alrededor de los capilares. Como podemos ver en esta imagen, es fácilmente diferenciable de los astrocitos protoplásmicos, ya que su forma estrellada es diferente. Ahora damos paso a los oligodendrocitos. Estas células son más pequeñas que los astrocitos y también tienen menos prolongaciones y más finas. Se encuentran tanto en la sustancia gris como en la blanca del sistema nervioso central. Respecto a su estructura, tienen un cuerpo celular pequeño y redondeado, con un núcleo pequeño y también redondeado, y muy teñido con colorantes básicos. Además, sus prolongaciones son muy finas. En esta foto se puede apreciar la estructura de estas células. En la siguiente foto de microscopía electrónica podemos ver a un oligodendrocito envuelto en forma de espiral alrededor del axón que formará la vaina de mielina. En azul, rodeado, está el axón, en morado el núcleo. Sin embargo, en rojo podemos apreciar el citoplasma del oligodendrocito. Pero vamos a ver qué es esto. Pero para, ¿no os habéis dado cuenta? Que eso no es un núcleo, es una mitocondria. ¡Anacántaros! Es por ello que la función de estas células es formar y mantener la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las últimas células pertenecientes a la neuroglía intersticial son las células microgliales, que se encuentran en todo el sistema nervioso central, siendo más abundantes en la sustancia gris. Estas células las podemos encontrar de tres formas diferentes. La primera de ellas son inactivadas o ramificadas, siendo la forma más habitual. Se caracterizan por tener el cuerpo celular pequeño y alargado, y escasas prolongaciones, pero que están ramificadas. Además, el núcleo también es alargado, y expresan tres marcadores de superficie. En segundo lugar, están las células microgliales activadas. En forma son similares a las anteriores, pero tienen capacidad de proliferación y migración. Además, expresan los mismos marcadores, pero añadiendo dos más. Por último, están las células microgliales fagocíticas. Expresan los mismos marcadores de superficie y se diferencian de las demás en que no tienen prolongaciones citoplásmicas. Es por ello que es imposible diferenciarlas de los macrófagos. En esta foto se aprecia muy bien la ultraestructura de las células de la microglía, observando el núcleo ovalado con la cromatina condensada en grumos. También se puede apreciar el citoplasma electrondenso, ya que tiene muchos lisosomas, cuerpos densos y gránulos de lipofuscina. Cabe destacar la función de estas células, ya que son de gran importancia en la defensa del organismo, debido a que participan en la fagocitosis, en la liberación de citoquinas y en la presentación de antígenos. Ahora un servidor os va a hablar del mismo tipo de neuroglía, la neuroglía epitelial, comenzando por el epitelio ependimario. Este está compuesto por células gliales de origen neuroectodérmico, que revisten las cavidades que derivan del tubo nervioso, tanto el ependimo como los ventrículos cerebrales, formando un epitelio simple, cúbico o cilíndrico y siempre está ciliado. Hay dos tipos de células, los ependinocitos y los talenocitos. Y las que son células aisladas que están en contacto con alguna luz. Tienen expansiones citoplasmáticas y pueden formar macrófagos.
Y además, en la superficie del epitelio puede haber terminaciones sensoriales, pero es poco habitual. Los tanecitos están en sitios muy concretos del epitelio ependimario, como por ejemplo el suelo del tercer ventrículo, la auto cerebral y el suelo del cuarto ventrículo. Suelen encontrarse formando grupos en los órganos circunventriculares, como por ejemplo la glándula pineal. Además, se diferencia del grupo anterior en que su prolongación basal tiene una orientación radial, sin ramificar, que penetra dentro del neuropilo y que tiene contacto con algún vaso o neurona. Además, en su cara lateral hay zonas ocluyentes. Además, tiene pocos cilios y muchas microbiosidades. Servicio de Italia. En la foto no hay duda, tanecito. El segundo tipo de epitelio glial es el epitelio coroideo, que está formado por células de origen neuroectodérmico que revisten los plexos coroideos. Los plexos coroideos están en el techo del cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo y en la pared medial de los ventrículos laterales. Está formado por numerosas prolongaciones vellositarias que proyectan a la luz del ventrículo. Cada prolongación está compuesta por una zona central de tejido conjuntivo laxo muy vascularizado, recubierto del epitelio coroideo. Si de verdad queréis tener buena nota, este último repaso de imágenes es muy importante. Así que comiencen los juegos del hambre. Bueno, empecemos con la primera imagen. Esta al profesor le encanta, o sea que cuidado. Bueno, microscopía electrónica, contraste por osmio y nos encontramos con tejido nervioso, epitelio coroideo con microbiosidades. Después hay un tejido conjuntivo denso y regular con fibroblastos y matriz extracelular con fibras de colágeno. Además, hay tejido músculo liso, aunque parezca imposible. Y finalmente, rodeando los capilares y la luz, epitelio simple plano o endotelio. Segunda foto. Aunque parezca un cuadro moderno, creedme, no lo es. Bueno, es microscopía electrónica, contraste por osmio y tejido nervioso, donde podemos ver un ascito protoplasmático, ya que no se ve contorno y parece como un huevo frito. El huevo frito está por todas partes, que se os quede en la cabeza. Es grande y con gránulos de lipofucsina. Después hay axones y dendritas de neuronas amiolínicas, con sus mitocondrias y sus neurofilamentos. Y axones de neuronas mielínicas, con sus vainas de mielina que son súper características y sus neurofilamentos. Además, hay una sinapsis arriba del todo entre dendrita y axón, ya que se ven los neurotransmisores. Bueno, finalmente una imagen súper típica, la última imagen. Es una microscopía óptica, tinción de sales de plata y es un tejido nervioso, donde podemos ver neuronas piramidales, donde, cuidado, las prolongaciones más largas, la que hace como un tallo, no son axones, sino que son dendritas, que se os quede de cabeza, son dendritas, ya que los axones no se pueden ramificar. Además, también por ahí escondida, también vemos neuronas bipolares. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo del tema de hoy. Esperamos que os haya gustado. Mucha suerte en el examen. Y hasta pronto. Adiós.